Hola, muy buenas. Vamos a seguir con estos pensamientos que no sé si los recibo así o de parte de Dios, pero estos son pensamientos que me vienen al corazón y que yo quiero compartir con todos vosotros. Y hoy el pensamiento sería Jezabel. Estaréis viendo que estoy en el coche porque ya en casa no puedo hacerlo. Mi mujer está mala, mis hijos están ahí, me han tomado mi lugar de donde yo grababa y en fin. Pero vamos a seguir. La otra vez vimos la gran ramera, la madre de la ramera, y hoy vamos a ver Jezabel. Jezabel dice la palabra de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzcas a mi siervo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está en el Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Yo tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzcas a mi siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, la otra vez, perdón, quería hacer un apunte. La otra vez cuando estábamos hablando de la madre de las rameras, no me quería referir a una iglesia en concreto, como muchas veces se quiere dar a referir, que es la iglesia católica romana, sino que yo pienso más bien que la madre de las rameras muchas veces ese conocimiento que tenemos, el egocentrismo que tenemos nosotros, cada uno que nos lleva precisamente a enseñar y a recibir enseñanza y a practicar esa enseñanza con todos los demás. Dogma no es solamente refiriéndome al catolicismo romano o al islamismo o al judaísmo o a cualquier otra religión, sino que muchas veces son ideas que adoptamos precisamente de otras religiones y eso hace que seamos hijas de esa madre de la ramera. Aquí Jezabel es eso. Jezabel era de nacionalidad de los sidonios. Su padre era un tal rey Edbaal, rey de los sidonios. Era una princesa porque era hija del rey. Y claro, esta gente eran muy idólatras, tenían muchísimos dioses, muchísimas diosas y practicaban muchísimas cosas. Tengo aquí los apuntes que dice que los sidonios tenían lascivias, orgías relacionadas con la diosa Astoret, practicaban la sodomía, la bestialidad y la prostitución ceremonial, así como aborrecibles ritos de sacrificios de niños. Las principales divinidades son y eran Astarte, Baal, Dagón, Resef y Melgard, que podría ser también el dios Moloch, que era el que buscaba los sacrificios de los niños. Esta mujer Jezabel, ella tenía muchísimos dioses, estaba acostumbrada a muchos dioses y pienso que ella no podía admitir cómo Israel podía creer solamente en un solo Dios, habiendo tantísimos dioses como ella tenían y todos servían para algo. Yo recuerdo estudiando en el instituto, pues cuando se habló de la India, pues parece ser que la India tiene un dios por cada cosa, tiene el dios de la casa, el dios del fuego, el dios de esto, el dios de aquello. Y los sidonios era más o menos lo mismo, tenían dioses para todo. ¿Y cómo se le ocurría a Israel solamente tener un solo Dios? Para ella eso era una abominación, algo imposible de creer. No era su idea era tener muchísimos dioses. Y claro, como esta mujer era princesa,
se convirtió en reina de Israel a través del matrimonio que hizo con Acab. Pero realmente la que mandaba y la que estaba en la autoridad total era ella, era Jezabel, que empezó a compartir sus ideas, sus dioses, primero con su esposo, después con su séquito, con aquella que los servían, con aquellos que las servían, y poco a poco, a través del rey y a través de todos los siervos que ella tenía, fue inculcando todas estas ideas idólatras al pueblo de Israel, de tal manera que el rey Acab es uno de los principales reyes que prostituyó a Israel a través de muchos dioses. Él empezó a edificar templo para los dioses de su mujer, participaba, si la mujer le decía, ay, ¿por qué no viene conmigo a tal? Y él, como era un marido, digamos, dominado totalmente por ella, por sus ideas, pues él iba a adorar los dioses de ella. Prácticamente ella empezó a llevar a Israel a la idolatría, una idolatría total. El rey Acab era uno de los peores reyes que ha estado y que ha gobernado en el pueblo de Israel. Sobre todo que yo recuerdo un pasaje donde él le dice al rey Josafat, no, tú te viste con tus ropas reales y yo me disfrazaré. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo de los que le atacaban, no me acuerdo si eran los madianitas, habían recibido el orden solamente de matar al rey de Israel y ya está. Entonces él se ocultó y él era un estafador, un engañador, un idólatra, uno de los peores reyes que ha tenido el pueblo de Israel. Lo llevó totalmente a la idolatría. Él se prosternaba ante cualquier dios y empezó a pensar que era verdad, que no existía solamente un Dios verdadero, sino que podía haber muchos dioses. Y él empezó pues con ese plan. Esta reina Jezabel inculcó toda su idolatría sobre no solamente su marido, sino también sobre todo el pueblo de Israel, a través de su marido, a través de sus siervos, y sobre todo ella tenía a los sacerdotes de esos ídolos comiendo a su mesa, y ella les servía y les daba proporción de alimento, y ellos no se tenían que preocupar de nada, y una de las cosas de las que ella se ocupaba y se preocupaba era de matar a todos los profetas del Dios verdadero de Israel y del Dios verdadero nuestro. Así que Jezabel era realmente algo maligno dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué quería compartir eso? Porque precisamente hoy en día pues hay muchas ideas que vienen y que nos dicen que cualquier religión nos lleva a Dios. Cualquiera que siga fielmente su religión nos lleva a Dios. Pero la palabra de Dios, como hemos visto en el tabernáculo y como vemos en todos los pasajes de la Biblia, solamente hay una puerta. Solamente hay un Dios verdadero. Y es necesario volver al único y verdadero Dios. Hoy en día hay muchos dioses. Además, el Señor Jesús nos dijo, cuidado que vienen muchos falsos profetas y muchos falsos Cristos. Hoy en día hay muchísima gente, muchísimos falsos profetas, muchísimos falsos Cristos. Esos falsos profetas puede hallarlo en la política, en la ciencia, en religiones, en muchísimas cosas. Profetizan el mal, profetizan el daño. ¿Cómo Dios, siendo un Dios misericordioso y un Dios bueno, puede decir a la gente que hay que matar cuando precisamente uno de los mandamientos es no matarás?
y otro es amará a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dijo, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. ¿Cómo puede ser posible que haya religiones que manden matar? ¿Cómo es posible que hay políticos que para tomar el poder no le importa matar y pisotear a quien sea y llevar al pueblo a la ruina? Acab llevó al pueblo a la ruina, de tal manera que Dios mandó por el profeta Elías que no iba a llover en 3 años y medio sobre la tierra. Y no llovió, el pueblo estaba en la ruina. Y el profeta tuvo que salir corriendo después de mostrarle a todos que solo Jehová o Yahvé, el Señor Adonai, era el único Dios verdadero, el único Dios que merece la pena ser adorado y servido. Él retó a los profetas de Baal y a los de los demás. Eran 850 sacerdotes y profetas. Y él los decapitó cuando el pueblo empezó a cantar, solo Adonai, solo Hashem es Dios. No hay otro Dios. Pero después Elías se asustó. Él hizo otra vez que lloviera sobre la tierra de tal manera que le dijo a Acab, vete corriendo a tu casa porque el agua te puede alcanzar. Y llovió por la palabra. El Señor estaba dispuesto a bendecir al pueblo. El Señor estaba dispuesto a perdonar. El Señor estaba dispuesto a volver a recibir a su pueblo. Pero Jezabel era mala. Y le dijo a Elías que él iba a ser igual o peor de lo que él había hecho a sus profetas y a sus sacerdotes. Y Elías tuvo miedo y se fue y se ocultó. Pero el Señor le mostró que había aún 7,000 que no habían doblado su rodilla y que por esos 7,000 él tenía que volver. El Señor cuida a los verdaderos profetas. El Señor guarda a aquellos que tienen fe en Él y que toda su esperanza está en Él, el único Dios verdadero. Hoy la enseñanza sería esa, Jezabel. ¿Quién es Jezabel hoy en medio del cristianismo? Pues Jezabel son las ideas que el mundo nos trata de inculcar. No podemos predicar al Señor Jesús porque nos tacha de fanáticos. No podemos orar en la calle o en cualquier sitio porque nos tanchan de fanáticos. Tenemos que ser condescendientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que respetar. Yo me pregunto si Pablo respetó allá en Grecia cuando él fue al Areópago allí y empezó a decirle, veo que sois un pueblo muy religioso. Su corazón ardía, tenía un fuego dentro de él. No podía ese fuego o su propia voluntad impedir hablar del verdadero Dios. Las ideas políticas, las ideas de la tolerancia, las ideas de respetar. Pero ¿quién respeta el cristianismo? Si hablamos con alguien, somos fanáticos. Si hablamos con otros, se burlan, no nos respetan, no nos toleran. ¿Por qué? Porque les mostramos el camino de la vida. Yo recuerdo que una vez en la calle testificando, iba yo con un digamos, hermano, entre comillas, y al hombre al que le estuvimos hablando un ratito nada más, le dijo a este susodicho hermano, muestra mi vida. No hables tanto y muestra mi vida. El mundo quiere ver vida.
El mundo quiere ver al Señor Jesús en nosotros. La tolerancia, yo hablo de la tolerancia, pero yo, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Yo soy diabético. ¿Me gustan los dulces? Sí. ¿Puedo comerlo? Sí. Pero no debo. No debo porque mi cuerpo no lo va a tolerar. Me puede dar una hipertrofia diabética de glucosa, un aumento. Puedo entrar en coma. El cuerpo no tolera esa gran cantidad de glucosa o de azúcar, digamos. Gracias a Dios está la insulina, pero eso no hace que yo tenga que exagerar en lo que tengo que comer. No, no, no. La insulina ayuda a mi cuerpo a estabilizarse. ¿Que puedo comer un pastelito? Sí, me lo puedo comer. Pero me tengo que hacer una prueba a ver si la glucosa ha aumentado mucho. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Puedo comer de todo? Sí, pero no todo me conviene. Puedo, no sé, aceptar los demás, respetarlo. Como decía uno, es que la evolución está demostrada científicamente. No, señor, no está demostrada. Es una teoría. Y la evolución, te lo digo, está totalmente copiada del Génesis. En el principio se crearon los cielos y la tierra, es decir, los planetas, esto, aquello y lo otro. Salieron los animales, se dividieron las aguas, todo totalmente copiado. ¿Y qué es lo último que aparece en la evolución? El hombre. El último día, ¿quién fue? El último creado, el último ser. El hombre, varón y hembra. Hermano, todo eso son copias, son tratar de hacer una nueva religión, pero apta para las personas, que no tengan que ser acusadas, que su conciencia no les acuse, que nada les estorbe en su idolatría. Qué triste es ver cómo el pueblo de Israel cayó en eso, después de haber visto tantísima milagro y tantísima, salvación que Dios le había dado. En el cristianismo pasa igual. Hemos gustado de su misericordia, gustamos de su salvación, gustamos del poder de su fuerza, gustamos de recibir respuesta a nuestras oraciones cuando alabamos al Señor, cuando glorificamos al Señor, cuando nos da respuesta a través de su palabra. Y sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por ideas que vienen del humanismo, de, como dice Pablo, de la falsamente llamada ciencia. No que la ciencia sea mala, pero hay que distinguir entre ciencia y falsa ciencia. Recuerdo que una vez en la calle había dos chicas, estaban hablando con dos chicos y resulta que los dos chicos se la estaban llevando como a su terreno y entonces estaban hablando sobre lo que era la astrología, porque la astrología no sé qué, no sé en cuánto. Y entonces yo me acerqué y le digo, perdona, la astrología es brujería, no es ciencia. Dice, perdón. Digo, la astronomía es ciencia. La astrología es brujería. Son cosas que a Dios no le agrada. Hay que tener mucho cuidado entre la ciencia, astronomía, y la falsamente llamada ciencia, la astrología. Mi vida no está escrita en los astros ni en ninguna estrella. Mi vida la tiene Dios en sus manos. Así que hay que tener mucho cuidado. Una vez estaban leyendo las manos y le dijeron a uno, déjame que te lea la mano.
Y él le dijo, no, no, yo sé lo que hay en mi mano, mi futuro lo conozco. O sea, así dice, sí conozco el mío, el tuyo, el otro, el de todo. Y dice, ¿cuál es el futuro mío? Dice, igual que el mío. Y le dijo la chica, ¿y cuál es el tuyo? Dice que me voy a morir. Tú te vas a morir, ese se va a morir, el otro se va a morir. Ese es el futuro de todo, la humanidad. Solamente que nosotros tenemos un privilegio, que hemos aceptado a Cristo como nuestro sacrificio, un sacrificio de amor. Eso es lo que nos salva. Querido hermano, tened cuidado con Jezabel. Jezabel son esas ideas que vienen y nos meten en la cabeza, nos meten en el corazón de tal manera que muchas veces nos olvidamos de lo que es la palabra de Dios y nos olvidamos de que Jesucristo es nuestro Salvador. Que Dios os bendiga y hasta pronto.